Voy a leer un texto que espero no sea muy aburrido justo a esta hora después del almuerzo, que es la peor hora para exponer. Pero bueno, lo que les vengo a proponer tiene que ver con la investigación que estoy haciendo para mi doctorado y tiene como título La privatización de la infancia, familia y políticas estatales dirigidas a la niñez en el Chile postdictatorial. Como no pude estar en la mañana, no sé bien de lo que se ha hablado y por lo tanto puede que haya cosas que yo diga que puedan haberse ya referido anteriormente. En sentido, lo primero es partir con una cita. En una entrevista en el año 1987 se entrevista a la que era primera ministra de Inglaterra, Reino Unido, la Margaret Thatcher. ¿Sí? La conocen, una persona bastante reconocida además por la neoliberalización que ocurrió en ese país con su mandato. Y le hacen una pregunta acerca de la sociedad y ella responde: ¿y sabe usted? No hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. Dejo esa cita como a ver si les evoca algo después de la presentación. La actual crisis de las políticas públicas de infancia en nuestro país remite a la ineficacia de los gobiernos postdictatoriales para hacer cambios sustantivos de las políticas dirigidas a la niñez. Recién a casi 15 años de la adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el año 2004 se promulga la Ley 19.968 que creó los tribunales de familia. Esta ley derogó una parte importante de la Ley de Menores de 1967, que hay que recordar que no es más que una modificación de la primera Ley de Menores de 1928, ¿no? Una pequeña refacción. Y pasó a regular la Ley de Tribunales de Familia para los niños y las niñas, cuestiones como el cuidado personal, las pensiones alimenticias, la adopción, la filiación, algunas faltas a la ley de los menores de 14, el maltrato infantil, la aplicación de algunas medidas de protección. Y todas estas cuestiones en el marco de una ley cuyo espíritu era o es la resolución de conflictos de naturaleza familiar. ¿Sí? O sea, la familia y no la niñez es el objeto de su articulado. La falta de formulación de una legislación sobre la niñez que declare explícitamente la condición de sujetos de derechos de niñas y niños, la atomización de las políticas públicas de infancia y el carácter parcial de su reforma son elementos sobre los cuales varias instituciones, incluido el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, se han manifestado hace varias décadas. Concretamente, la invisibilización de la niñez como sujeto por derecho propio se ejemplifica de manera paradigmática en la ausencia de una política de garantía de derechos para la niñez. Esto último, a pesar de haber sido presentados 3 proyectos para abordar los derechos de las niñas y niños en el 2005, en el 2013 y en el 2015. Aun cuando varios gobiernos postdictatoriales, ¿no? Que han sido en su mayoría de la Concertación, han planteado la importancia de abordar los temas de la niñez en Chile, recién en el año 2014 y luego del escándalo producido por los informes acerca de las muertes, graves vulneraciones de derechos y precarias condiciones del Sename, una de las varias comisiones de infancia que se han conformado durante los gobiernos de la Concertación tuvo el apoyo político necesario para introducir en el debate una serie de proyectos de ley. Ese fue el Consejo Nacional de la Infancia, ¿no? Y esta comisión por primera vez cuenta con el apoyo político para poder ingresar proyectos de ley, pero además que esos proyectos de ley llegaran a término, ¿sí? Algunas de las iniciativas que ya son ley tienen que ver con la ley de entrevistas videograbadas a los niños y niñas víctimas de delitos sexuales, la Defensoría de la Niñez, ¿no? La Subsecretaría de la Niñez, y quedan pendientes otros tantos que tienen que ver fundamentalmente con los servicios que van a reemplazar al Sename, uno de protección y otro de infracción a la ley. Y junto con eso queda pendiente la ley del sistema de garantía de derechos de la niñez. Y llamo la atención sobre esto porque me parece que hay algo detrás de esa indefinición en términos de derechos del niño que ocurre en nuestro país, que se ha invisibilizado, ¿sí? Y esta idea como de que podemos llevar a cabo una serie de leyes sin tener una formulación clara respecto de cuál es el estatuto del niño, ¿no? En nuestra sociedad es curioso, ¿no?
llama la atención y es una pregunta que en el fondo uno tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de esta dificultad para poder tener una ley, mejor o peor, pero alguna ley que establezca, ¿no?, el estatuto de los niños como sujetos de derecho? Ahora, creo yo que para poder observar este tema, ¿no?, del tema de la niñez en nuestro país, es importante indagar acerca de las concepciones de infancia a la base de las políticas y acciones del Estado. ¿Sí? Porque, bueno, creo que las concepciones de infancia no pasan solamente por el estatus de sujeto de derecho, ¿no?, o procesos individuales de los niños, sino que también pueden entenderse como un proceso social que está producido en el marco de un determinado contexto sociohistórico y cultural en medio de relaciones intersubjetivas e institucionales. Entonces, no es irrelevante para las condiciones de existencia de los niños y niñas en nuestro país el modelo de desarrollo que ha abrazado Chile al constitucionalizar un principio hegemónico del mercado en todos los ámbitos de la vida social. El Estado de carácter subsidiario, la focalización del gasto social, la prescindencia estatal en materia de derechos sociales universales, ¿no? Y, sobre todo, un elemento que a mí me ha llamado la atención es el peso de la supervivencia del modelo que está puesto en el individuo y de manera amplia en las familias, ¿sí? O sea, tal como lo planteara Thatcher en los 80, acá no hay una sociedad, sino que lo que hay son individuos y familias. Y son los individuos y las familias los que tienen que cargar con el peso, ¿no?, de su seguridad, con el peso, ¿no?, de sostener el sistema y el modelo tal cual como se ha diseñado. Los procesos de individualización de la modernidad han traído consigo un empobrecimiento de los vínculos sociales y la desaparición de formas de organización colectiva, ¿sí? Las condiciones de existencia han estado atravesadas por la profundización de la desigualdad, ¿sí? En Chile, la privatización de la experiencia de los sujetos se ha agudizado y se ha desplazado, como les decía antes, la carga de la supervivencia hacia el individuo y la familia. Con esto quiero llamar la atención sobre un hecho que motiva mi reflexión y que está dando cuerpo a mi investigación doctoral. Y es que las políticas de infancia no son meras manifestaciones de problemas técnicos a resolver por los expertos, sino que son el resultado de estas mismas concepciones de sociedad, de familia, de niño, ¿no?, que mantienen la exigua situación de la protección de derechos, ¿no?, que son estas mismas concepciones las que impiden iniciar las transformaciones y reproducen las desigualdades. Al mismo tiempo, hay detrás de estas concepciones de derechos ciertas miradas respecto de la infancia en las que la subordinación de los niños y niñas a determinadas instituciones sociales aparece como un valor del orden social y justificado por razones de naturaleza y condición biológica. Estas concepciones no son explicitadas por las tecnocracias, ¿no?, ni por los expertos. Son concepciones que son invisibilizadas, quedan oscurecidas detrás de las acciones del Estado, ¿no?, o de los gobiernos. En este sentido, es importante recordar que las concepciones de infancia construidas en la modernidad están vinculadas profundamente a dos instituciones, ¿sí?, a propósito de esta institucionalización de la infancia: la escuela y la familia, y que estas están al servicio del proyecto de racionalización y orden de la modernidad, que suponen que a través de los niños y niñas se podría fundar y consolidar el orden social futuro. Esta aseveración, que no tiene nada original, abre una pregunta que para mí tiene un interés intelectual y político. Mientras la relación con la escuela ha recibido atención en el debate público, enfrentando políticamente, con mayor o menor éxito, distintas concepciones de educación, ¿qué hace que la relación niñez-familias en el campo de la ley y las políticas públicas de infancia, y particularmente de la intervención psicosocial con niños, haya sido naturalizada a tal punto que resulte difícil imaginar que la referencia a las familias esté ausente de los marcos de acción legales, administrativos e incluso en el lenguaje de quienes intervienen en este campo? Y desde el punto de los discursos dominantes, ¿por qué parece incuestionable el hecho de que la institución de la familia, en el caso de la legislación y las políticas públicas, sea invocada como fuente de protección, de bienestar, de valores comunitarios y hasta de integración social? ¿De qué infancias y de qué familias estamos hablando? Una manifestación discursiva de esta intensa relación niñez y familia, ¿no?, aparece, por ejemplo, en el mensaje presidencial de Michelle Bachelet, ¿no?, cuando presenta el proyecto de ley de garantías de la niñez, donde se dedica una cápita especial a lo que se denomina la centralidad de la familia, ¿no? Se presenta este proyecto de derechos de infancia con un foco muy marcado sobre la responsabilidad de los padres sobre los hijos y de las familias, y cómo el apoyo de los estados va a ir dirigido también
a esos padres, ¿sí? Es un enfoque que uno podría denominar familista. La relevancia que asume en el logro del bienestar y el desarrollo de los niños y niñas, ¿no?, se encuentra también en un marco más amplio, engarzada la visión de la Constitución Política de la República, que ubica a la familia en Chile desde el punto de vista sociojurídico, pero con un gran impacto sociocultural como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, ¿no?, se suele apelar a la institución de la familia como espacio fundamental de bienestar y de desarrollo de las niñas y los niños. Sin embargo, no quedan explicitadas del todo las concepciones de familia que son movilizadas en esos actos de habla y qué tipo de relación con las niñas se describe. O sí, tenemos pistas y sospechas sobre lo que quieren decir los gobiernos cuando dicen familia. La familia, así en singular, es a la que apela el discurso dominante, suele ser la familia tradicional, ¿sí? Esta familia neolocal, heterosexual, biparental, la familia tradicional, que es la que reproduce un deber ser individual y social y que afecta las relaciones que se establecen, por ejemplo, entre los sexos. Esto sigue siendo así, ¿no?, a pesar de todas las transformaciones que ha tenido esta imagen de la familia tradicional en muchas de sus dimensiones. El trabajo doméstico y los cuidados, dimensiones en torno a las cuales se configura dicha familia, son elementos que reproducen el orden social dominante y la subordinación de acuerdo a género y generaciones. Es decir, la vida privada de las familias está profundamente ligada a las condiciones materiales de reproducción social de las desigualdades. La cuestión de las familias y su relación con la infancia me parece una oportunidad para abandonar la histórica y falsa oposición entre feminismos y derechos de infancia. Una oposición que no ha permitido analizar estas cuestiones desde una perspectiva crítica y ha conducido a debates que oscurecen la dimensión opresiva que comparten mujeres, niñas y niños, quienes históricamente han sido reducidos a la esfera privada y la vida doméstica de los familiares. Por esto es que pienso que puede ser interesante llevar a cabo un análisis feminista de estas relaciones. Autoras como Barrett y McIntosh, por ejemplo, han sugerido que puede pensarse a la familia, esta familia en mayúscula, naturalizada y hegemónica, como una unidad antisocial, porque la ideología que sustenta refuerza las relaciones familiares en detrimento de otras relaciones sociales y además, por supuesto, favorece la explotación de las mujeres y constituye la base de reproducción del sistema capitalista, produciendo regímenes de saber-poder que normalizan los modelos familiares legítimos. Lo que estas autoras denominan familismo o ideología familiar sería un mecanismo de reproducción del orden social y de las clases. Esta perspectiva, una relación orgánica y natural entre familias e infancia, parece estar a la base de las políticas dirigidas a las familias, no solo desde el punto de vista económico, que lo está, porque también desde la economía se habla de familismo, que es un concepto distinto, pero que también tiene que ver con este aspecto de estas economías neoliberales que ponen la carga sobre los individuos y las familias. Pero también, ¿no?, desde el punto de vista sociocultural, ¿no?, esta visión familista se materializa en los campos de la legislación, la salud mental, la educación, las políticas públicas, la intervención psicosocial, etc. Un problema de este familismo es que considera a la familia como único lugar donde pueden darse la satisfacción emocional, el amor y la solidaridad, y supone también una expectativa social de que los vínculos familiares se basen en el afecto y el cuidado mutuo. Sin embargo, también niega los aspectos siniestros de las familias, en las que la imagen de un nido de amor y felicidad se contradice con la violencia y crimen sexual que ocurren en su interior. Podríamos decir, siguiendo Elizabeth Guellin, que la familia moderna es un espacio paradójico, que al mismo tiempo que puede conducir al afecto y la intimidad, es también el lugar privilegiado de la violencia. Mi hipótesis final, pero que queda lejos de mi objetivo de investigación actual, es que este nivel ideológico, si se corresponde con los planteamientos que he expuesto, tendría una traducción en las vidas de las familias histórico-concretas, que son sobrecargadas de tareas compensadoras que la sociedad le entrega, saturando especialmente a las mujeres, que son las que mayormente tienen a su cargo los cuidados y la supervivencia del grupo familiar. En lo particular, en la relación con las niñas y niños, la familia se caracteriza por un modelo de socialización de infancia basado en la reclusión de la intimidad del hogar, la autoridad paterna y el resguardo respecto de los influjos externos. La familia aparece como actor trascendental y elemento emancipador que resiste la fuerza de la intervención del Estado, en comunión con el principio naturalizado de que el mejor desarrollo de los niños y niñas se da al interior de esta. También la Convención Internacional de los Derechos del Niño plantea que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Sin embargo, lo que parecen olvidar
quienes declaran este deseo, ¿no?, es señalar que el niño y la niña se desarrollan, a lo menos en el caso de Chile, en el contexto de sociedades desiguales, altamente privatizadas y en ausencia de derechos sociales. Desde mi punto de vista, declarar la voluntad política de apoyo a las familias no puede suplir la necesidad de explicitar el reconocimiento del niño y niña como un sujeto, no solo de derechos, sino que un sujeto social que excede los límites de la vida privada y va a desplegar su subjetividad en un mundo relacional complejo. Es desde este razonamiento que me resulta interesante analizar entonces el entramado ideológico y conceptual detrás de la centralidad de la familia y particularmente de la niñez en él, considerando a la infancia como una estructura social que trasciende los discursos sociales, pero que también es producto de ello, por lo que su análisis crítico contribuiría a la comprensión del tipo de infancia que se construye en un momento histórico dado, ya que los discursos, como una modalidad de práctica social, contribuyen a la reproducción de la infancia y su transformación. Sin embargo, los discursos no son unívocos, sino más bien diversos y heterogéneos, dominantes o subalternos, con mayor o menor capacidad performativa. La performatividad de los actos de habla o de comunicación conduce a acciones que, más allá de lo individual, obedecen a convenciones sociales y culturalmente producen significado. Butler señala que dicha performatividad no solo se refiere a actos específicos de discurso, sino también a la reproducción de normas. De hecho, insiste, no hay reproducción en el mundo social si al mismo tiempo no se reproducen aquellas normas por las que se rige la inteligibilidad del cuerpo, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, la forma en que se leen los cuerpos y las relaciones posibles con otros están mediadas por esas normas. Esas normas no son fijas y son sometidas a transformaciones en función de las dinámicas del poder y el curso histórico, de manera que se presentan crisis y redefiniciones de inclusión e inclusión. En el caso de la infancia, los discursos que se movilizan son variados y van desde el producido por las propias niñas y niños hasta aquellos que se producen desde los gobiernos y el Estado. Los primeros, ¿no?, los de los niños y las niñas, han sido abordados de manera interesante, por ejemplo, en los trabajos de Ana Vergara, el programa de protagonismo infantil de la Diego Portales, incluyendo el trabajo último sobre parentalidad. Los segundos, los discursos oficiales, discursos dominantes de la ley y la política pública referidos a la infancia y a la relación con la niñez y la familia, me parecen de gran interés, pues son actos de habla altamente performativos e ilocutivos en tanto textos normativos. De esta manera, he considerado que una posibilidad de acceso a estas producciones de sentido y valor permitirían una primera aproximación a las complejidades de lo que he denominado privatización de la infancia y su relación con la centralidad de la familia manifestada en las políticas y las leyes dirigidas a este grupo. En este esfuerzo intentaré responder acerca de qué discursos de las familias son movilizados en la legislación y la política pública de infancia en Chile, qué discursos acerca de la relación infancia y familia están a la base de los discursos expertos legislativos en la legislación y la política pública de infancia en Chile, y específicamente qué discursos acerca de las relaciones sexo-género y generaciones aparecen como dominantes en estas políticas y legislación. Si consideramos que, como señala Barata, una propuesta de transformación en la relación del Estado con la niñez debería reflexionar acerca de si las niñas y los niños son o no son considerados parte integrante de las relaciones de democracia y la manera en que se establecen las relaciones entre los niños, niñas y adultos, la pregunta por el sujeto remite a la cuestión acerca de la forma en que las niñas y los niños se incorporan al espacio público, entendiendo el espacio público no como lo estatal, sino como el espacio de deliberación democrática donde desplegarían su subjetividad como actores activos y en esa misma medida autónomos. Espero poder contribuir con esta reflexión a transformaciones que permitan modificar la realidad manifiesta en la que la relación del Estado con los derechos de infancia ha traído de la mano una creciente privatización de los mismos, una extrema focalización de los recursos, soluciones que privilegian una aproximación desde los aspectos técnicos, despolitizando los debates, y como se ha señalado con gran énfasis en la responsabilidad individual y familiar. Creo que los niños y niñas están hoy sometidos a fuerzas sociales y a la disputa en diversos campos como el género, la clase y por supuesto la edad. La constitución de su individualidad se da en un entramado social complejo en el que aparecen nuevas y más diversas formas de relación en la vida social. Su subjetividad se despliega más allá de la representación como sujetos dependientes e incompletos en una experiencia que trasciende a sus familias, a sus padres y a las instituciones con las que se relacionan, es decir, más allá de los preceptos de la edad adulta. ¿Quién va
Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Voy a hacer mi mayor esfuerzo para hablar, pero no voy a poder mucho. ¿Qué diría Freud? Bueno, el título de la presentación es Cuando los diagnósticos tienen colores. Infancias, cuerpos fronterizos y las miradas del psicofármaco racista. Voy a comenzar contextualizando un poco. A ver si me piden la imagen. Íbamos con la encomendada misión de realizar unos talleres para niñas y niños inmigrados de la ciudad de Antofagasta, norte grande de Chile. ¿Sí? Campamento ubicado en las quebradas a los márgenes de la ciudad, a los márgenes también de la urbanidad. Ese es el contexto en el que nos vamos a mover. Según la RAE, no es que importe mucho lo que diga la RAE, pero para traerlo a colación, la migración puede ser entendida como un desplazamiento geográfico de individuos o grupos humanos. Entonces también podríamos entender este proceso como movimiento de cuerpos a través de fronteras, ¿sí? Entonces estos tres ejes, digamos, son los que vamos a utilizar como para ir desarrollando la idea a propósito de la intervención. Para Cohen, la infancia podría ser entendida como una condición de cierta extranjeridad, ¿sí? En tanto la idea de recién llegado. Y al mismo tiempo la extranjeridad puede ser entendida como una condición de infancia. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa cuando esas condiciones filosóficas y epistémicas son de facto condiciones de existencia? Situadas en lugares concretos, en geopolíticas inciertas, también entre niños y niñas. ¿Qué hay de los niños que son extranjeros y de los extranjeros que son niños? ¿Y cómo podemos ir acompañando esas derivas en ese movimiento por también esas fronteras? Como les decía, íbamos con una encomendada misión, pero de hacer talleres para jóvenes, ¿ya? Talleres de sexualidad para jóvenes, que se nos habían encomendado. Pero resulta que cuando llegamos, y después de haber hecho un proceso, un cierto conocimiento con la comunidad y todo, fuimos a hacer los talleres y no llegó nadie, ¿ya? Un clásico, ¿sí? Y esa era más o menos como la expresión que teníamos, ¿sí? Entonces nos empezamos a preguntar, estuvimos algo así como 4 minutos y medio parados, sentados, preguntándonos por qué no había llegado nadie. 64 años antes se estrenaba la obra 433 del músico estadounidense John Cage. La obra consta de 3 movimientos, ¿ya? Y son 3 movimientos donde durante 4 minutos y 33 segundos el pianista se sienta y no toca nada durante ese tiempo. Ahora, no es lo mismo decir que no sonaba nada. No existe silencio. Lo que pensaron que era silencio porque no se sabía cómo escuchar. Por ejemplo, se podía oír el viento golpeteando durante el primer movimiento, durante el segundo gotas de lluvia que caían, y durante el tercer movimiento todos los ruidos que hacían la gente al moverse a conversar. Esto vendría siendo un acto político, en palabras de Rancière, en tanto la política convierte o la política hace escuchar como discurso lo que antes no era más que escuchado como un ruido, ¿sí? Si no existe eso llamado silencio, y lo que pensamos nosotras que era silencio, o lo que denominamos déficit de ausencia, no llegó nadie, no daba cuenta de que en todo ese momento nos habían acompañado un grupo de niños que exactamente no eran los jóvenes con los que otros adultos dijeron que teníamos que trabajar. Pero ellos sí querían trabajar con nosotros, sí queríamos que estuviésemos con ellos y con ellas. A la pérdida progresiva de la capacidad de escuchar sonidos de alta frecuencia se denomina presbiacusia. Desde nuestros cuerpos adultos, efectivamente no fuimos capaces de captar esa frecuencia aguda de las voces de los niños. No tuvimos ni siquiera el gesto. Entonces nos empezamos a preguntar por esa escucha. Hay que poner el cuerpo. Es algo criticado, como si se pudiese no poner el cuerpo. Pero hay que aprender cómo poner el cuerpo. Ensayar el cuerpo, equivocarse.
Y en este caso la apuesta era quizás devenir con estos niños y niñas en un cuerpo infantil, en un cuerpo lúdico. Y por lo tanto nuestra apuesta fue también el juego. Dentro de los juegos que hicimos también se realizaron distintas representaciones. Por ejemplo, un día en el campamento, y fue representado así. ¿Por qué lo representaron así? Bueno, la verdad es que acá en el campamento no tenemos mucho, no hace falta cosas. Pero si yo tengo algo y otra persona no tiene, yo se lo puedo pasar, y así sucesivamente. Nos pareció interesante analizar también que si se fijan en el grupo en realidad prácticamente mujeres, ¿sí? Y pensamos también en estas lógicas de organización popular que se dan en campamentos, en barrios, en todo, que son exactamente mismas mujeres. Una de las cosas que jugamos eran las famosas sillas musicales, ¿sí? En donde siempre en disposición circular también nunca había suficientes sillas para que se sentasen todos y todos, quedando fuera si que no se lograban sentar. Las peleas, por supuesto, no se demoraron mucho en llegar. Entonces decidimos hacer algo distinto. Y si el desafío era que para ganar el juego todos y todas deberían alcanzar a sentarse a pesar de que se quitaran sillas. El juego fue bautizado como sillas a montonamientos. En él, para ganar, debían ponerse de acuerdo cómo harían para alcanzar en las sillas. En los momentos en que nosotros los adultos retirábamos las sillas, niños y niñas hacían suerte de asambleas express para decidir la próxima estrategia, desde cambiar sillas por alguna donde cupiese más cuerpo, hasta pensar qué cuerpos eran capaces de qué. Así el niño pequeño, que era casi un estorbo en el primer juego, se volvía actor clave por su capacidad de ocupar menos espacio, de encaramarse, etc. En este juego, la presunta falta de condiciones que vive un grupo de personas no era excusa para la expulsión de un otro que nos resultaba diferente. En otro momento jugamos un híbrido entre cuentacuentos y teatro. Se presentaba una historia en donde un lugar era habitado por gatos y gatas, y a este lugar empezaron a llegar otros gatos y gatas, de distintas partes, de distintos pelajes, con distintos maullidos, etc. Un adulto, en este caso, contaba la historia mientras los niños se movían y actuaban a partir de lo que se decía. Lo inconcluso de las escenas era relatado por ellas y ellos mismos. El televisor estaba prendido, mostrando las noticias que llegaron otros gatos y siguen llegando día a día. Así narraba el interventor. Al momento que uno de los niños se pone frente a otros y personificando un presentador de noticias les detalla: esos gatos vienen a matarlos y quitarles sus cosas. Una audición digna para algún canal nacional que ese mismo año pasaba el reportaje Sicarios de Importación, mostrando la supuesta presencia de sicariato colombiano en la ciudad nortina, exponiendo también a personas que vivían por esos mismos campamentos a las cámaras, a pesar de que no existía ningún vínculo entre una cosa y otra. O tal vez así funciona la visión de Chilevisión. Nos empezamos a preguntar por el ejercicio de las miradas que excluyen, separan y mueven hacia los márgenes y crean estos márgenes. Ronaldo era un chico inquieto en este espacio, corría por todos lados, respondía a todas las preguntas que pudiésemos hacer, incluso antes de haberlas formulado. Le gustaba mucho jugar a la pelota, y aunque no era muy bueno, quién sabe si podía terminar en la Juventus al igual que otros Ronaldos. Solía agarrarse a pelear muchas veces también. La energía era desbordante en todas las formas pensadas. El movimiento parecía entonces adquirir una categoría de problema. Nos cuenta que un día lo habían suspendido en su colegio. Es que era muy inquieto y no paraba de moverse. Las pastillas fueron la solución. Él se explicaba su actuar con que no podía controlar su energía, a veces tampoco su rabia. Varias veces propinó, o al menos buscaba propinar golpes también en este espacio. Es como si tuviera un Ronaldo bueno y otro malo, decía. Como si se le metiera el diablo. No muy distinto a las máscaras de desequilibrios químicos, las zonas cerebrales afectadas, del oposicionismo desafiante, de la conducta desadaptativa, etc. Luego lloraba. Contaba que él veía su futuro tras las rejas. Si total, ya en la escuela lo suspendían y le daban pastillas. Si era así, era porque algo tenía dentro. No importaba que él quería jugar a la pelota. No importaba que en el campamento no había cancha, ni espacio para que niños y niñas se movieran. No importaba que en la escuela sí estaban y él lo quería aprovechar. No importaba que ese mismo niño imposible y que no se quedaba quieto, una de las últimas tardes que fuimos, y antes de emprender camino por la quebrada en donde quedaba su casa, se puso las manos en los bolsillos y mirando al cielo dijo: tío, ¿y si nos quedamos a conversar un ratito? El mismo que por su inquietud desbordante las pastillas buscaban acallar, los adultos buscaban reducir y los psicólogos en las escuelas buscaban intervenir. ¿Ahora me pedía conversar? ¿O si no era solo que ahora lo pedía? La escuela entonces puede ser un espacio, a lo mejor que albergamos nosotros, ese espacio donde se conversa y donde una petición de escucha se atendida. Sin embargo, esa construcción de ese nosotros, de ese común, también se pone en tensión con cierto sentido común. Un sentido común que define un nosotros en detrimento de algo
que sea diferente y que por lo tanto queda por fuera de fronteras. Y nuevamente, la frontera. ¿Qué hay entonces de estos niños migrantes que en su constante llegar a la escuela habrá un lugar para ellos? La mirada estigmatizante y patologizadora cae sobre niños inmigrados, más si su acento evidentemente no se condice con el lenguaje nacional, y aún más si su piel es negra. Y es que, ¿qué será de ese varoncito colombiano negro que porta en su piel el salvajismo de lo civilizado y en su fuerte voz y vivaz uso del espacio el desorden propio de su cultura? El racismo se recubre de nombres deprimidos de las prácticas, sí. Y entonces ese chico colombiano de piel oscura, que por cierto tiene un nombre, le abandonan su nombre en aras de una sigla, TDA. De aquí la migración de la arepa al metilfenidato no se hace esperar. Lógica del déficit que no atiende a dónde podría estar prestando atención ese niño. Quizás no en el suelo nacional del aula, pero sí en su lugar de origen, y la añoranza de sus espacios, sabores, aromas, palabras. Etiquetas y siglas que borran rostros, nombres y convierten otro en una abstracción propenso a ser integrado o incluido, sin siquiera ser en primer lugar mirado o escuchado. Donde integración e inclusión se vuelven también un juego de distancias lejanas y nuevamente fronteras que delimitan geografías inciertas. Se configura entonces una suerte de psicofármaco racismo, en donde los diagnósticos se vuelven nuevas fronteras que escriben con colores a quienes estarían fuera de lugar. Vemos, por ejemplo, esta producción de una revista chilena, que es la revista Sucesos. Y vemos acá, para contextualizar, una imagen, ¿no es cierto?, de un niño de piel negra, y en donde están ofreciendo, digamos, fármacos o un medicamento, ¿no es cierto?, un dispositivo medicamentoso a propósito de cierta idea de vulnerabilidad, ¿sí? No es casualidad que sean niños y niñas, negros o negras, ¿sí? Es decir, se forma o se produce un cuerpo susceptible a ser intervenido, mercantilizado, en una época donde tampoco, o sea, donde más allá del neoliberalismo también se vuelve un neoliberalismo, ¿sí? En donde todo está alojado en unas conexiones que curiosamente son siempre para algunos y para algunas, con cierto color de piel, con ciertas palabras. Y esto se da en los espacios que deberían tener en común, la escuela, por ejemplo, o dentro de los mismos dispositivos interventivos que buscarían algo distinto. Y es común, por ejemplo, ver allá los famosos programas de integración escolar u otras lógicas interventivas a propósito de la llegada de las prácticas de la escuela, en donde en realidad uno solo ve niños y niñas que son de otros lugares y que son de piel oscura, que hablan otras lenguas, etc. Por ejemplo, también lo que está sucediendo es que a niñas bolivianas se les diagnostica con trastorno del espectro autista, porque no comprenden que la cultura de respeto y de silencio que trae no es una patología. Una tarde nos quedamos conversando con un chico que llamaremos Cielo. Resulta que ese día le estábamos preguntando qué había hecho. Y me dice, no, nada, tío, el otro día fui allá a Antofagasta. Pero tú no vives en Antofagasta, fueron las palabras que acompañaron nuestro gesto de esa mesa. Él, en tono dulce, incluso condescendiente, escabulléndose, una risa entre sus dientes, nos dice, no, tío, allá, Antofagasta, donde están los edificios, donde están las tiendas. Silencio, nuevamente silencio, esta vez para nosotros, y nuevamente nos movía. Resulta que no se está en tierra de origen, pero tampoco se está en un destino, no se está en Antofagasta. Poco se ve de la Dubái chilena desde acá. Al campamento se llega pensando en marcharse. Los días pasan pensándose en otros días, ni siquiera ser migrante. Uno como niño es migrado por otros adultos. Si se tiene la piel negra o morena, el lápiz de color piel que elegiré mi destino o blanco donde montaré será justamente el blanco. Y no lo estoy diciendo en términos metafóricos. Pásanos el color piel para poder incentivar un poco esa discusión. Una chica pasa el susodicho color piel nacional, blanquecino, rosado, y al preguntarle por qué había escogido ese, se pone su lápiz sobre su piel y dice, mire tío, ¿no ven que son iguales? Y nosotros no lo veíamos, pero no se trataba de ver, se trataba del acto de mirar, una cierta cosmética en la mirada, en donde nuevamente tienen que cruzar otra frontera. Ahora también tienen que cruzar la frontera de su piel y poder volverse blancos.
Así pensamos ese movimiento, el extranjero que se vuelve nacional, la niña que se vuelve adulta, el inquieto incorregible que con las pastillas se vuelve inquieto y funcional, la mujer negra que se vuelve más blanca, el pobre que se vuelve rico. Son historias de esfuerzo y triunfo, donde trayectorias individualizadas, singulares, solitarias, las que llaman a iluminar el cielo neoliberal. Un cielo que no escapa de estos ojos en donde miramos y prestamos más atención en el negro de la noche, prestamos más atención en las blancas estrellas que en el negro de la noche. Así aprendimos con cielo, que el cielo y sus estrellas son distintas de mirar desde el trozo del tierra que estamos y los colores que con ellos pintamos nuestra vida. Esta imagen corresponde al cielo, sea lo que significa esta palabra. Hicimos una convivencia que nos estuvo patrocinada por el programa Vivir Sano. En ella, nosotros que nos pusimos nuevamente en círculo, nos pusimos nuevamente en sillas amontonaditas porque muchas sillas no había. Hemos aprendido acá que podemos jugar sin competir. Eran de las cosas más simples que nos dicen. Pero ciertamente fueron más cosas que aprendimos nosotros. Ahora cada vez que levanto la cabeza, paso algo así como 4 minutos y 33 segundos mirando el cielo, preguntándome qué colores no estoy viendo, qué frecuencia no escucho, qué preguntas no me dan, y si algún día voy a prender la tele desde la comodidad de mi casa y voy a ver en la Juventus campeonar una Champions con un gol de un tal Ronaldo que conocí en el campamento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y por las jornadas. Han estado muy buenas las ponencias y el espacio. Muchas gracias por todo eso. Bueno, lo que voy a presentar ahora se llama, el texto que preparé ahora se llama Corregir y Educar, sobre el dispositivo terapéutico del poder pedagógico. Contarle un poco también que yo estudié psicología, trabajo como psicólogo actualmente en el programa de integración de una escuela en la zona sur de Santiago, una escuela municipal. Y que el texto que viene nace como una necesidad también de mirar el lugar que ocupa mi propia actividad como psicólogo en una institución como la escuela y de situarlo como parte y efecto del dispositivo terapéutico. Nombre con el que voy a denominar aquella articulación de elementos materiales e inmateriales que traducen en la realidad social el pensamiento médico que produce la dicotomía entre lo normal y lo patológico. Entonces, durante los aproximadamente 15 minutos que vienen, quisiera introducir algunos elementos del poder pedagógico en los que opera el dispositivo terapéutico y cómo es que se funde curar, corregir y educar en un mismo movimiento. Entonces voy a tratar de plantear dos cosas. Una, que lo terapéutico en la escuela viene a realizar una actualización de los mecanismos de administración del castigo y de control a través de la utilización masificada de psicofármacos y de la incorporación de profesionales profesionales sociales y de la salud. Y en segundo lugar, que lo terapéutico produce la configuración del sujeto de lo normal deseable versus lo anormal indeseable. Entonces, número 1, sobre la actualización de los mecanismos de castigo y de control. En la actualidad, la palabra del neurólogo suele ser la voz de autoridad que dirime discusiones en torno a si cierta conducta responde a alguna causa biológica, psicológica o social. Todo fenómeno psicológico tiene en última instancia su correlato orgánico. Entonces se va a observar la forma en que ciertas zonas cerebrales se estimulan ante cierta tarea, se van a elaborar estrategias, se van a elaborar relaciones de estados emocionales, entre estados emocionales con la mayor o menor concentración de ciertas hormonas en la sangre, y en general se van a producir descripciones y reglas en torno a la observación de la célula cerebral. Pero pueden, por ejemplo, las neurociencias demostrar o explicar la existencia de un sueño recurrente, de un recuerdo, de una experiencia emocional. No pueden porque no pueden demostrar su existencia. Pueden describir niveles hormonales, pueden describir descargas eléctricas de una neurona a otra, aumento o baja de presión, incluso pueden describir las áreas del cerebro que se ven afectadas en tal o cual situación. Pero no se puede medir un recuerdo si no es reduciéndolo a las interacciones de las células cerebrales. Pensemos, por ejemplo, en otro caso, en una situación que tiene más de legitimación, que el electroshock o terapia electroconvulsiva.
Es una práctica que se encuentra prohibida en muchos lugares, pero puede ser considerada tortura incluso, pero sigue vigente en el país. No se sabe con exactitud cómo funciona, pero puede ser efectiva para extinguir conductas que el aparato biomédico considera indeseables, a pesar de barrer con parte importante de lo que hace a cada persona que sea esa persona. No importa con exactitud cómo sucede, cómo se relaciona esta situación orgánica con la experiencia subjetiva de una persona, pero sirve. Con mayor o menor legitimación social, ambas prácticas existen hoy. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de racionalidad puede articular ser condición de posibilidad de ambas prácticas? Pienso en este sentido que el concepto de racionalidad tecnológica o de la tecnología de Schmitt puede entregar algunas respuestas. Para Carl Schmitt, la tecnología es una forma de comprensión humana, no es la técnica ni el artefacto, es la forma de comprensión que permite la existencia de un artefacto. En Schmitt, que es un crítico abierto de la tecnología como forma de comprensión, esta sería la forma de racionalidad de la modernidad cuyas características irreductibles serían dos: calcular y manipular. La racionalidad tecnológica, ¿cierto?, mata a Dios, mata al alma y a toda la existencia negativa, a todo lo que no aparece. Ubica exclusivamente como real lo que aparece positivamente manifestado en los sentidos. Entonces, si aparece manifestado, ese objeto, el objeto, es posible de ser calculado y controlado. Es la forma de comprender, entonces, en torno a la posibilidad de predecir y de manipular. En la escuela, la mano adulta que acompaña, forma, facilita, media, apoya, educa, o cualquiera sea el eufemismo con el que queramos disimular el desbalance de poder en la relación de adultez y niñez, es la que ejerce el gesto de corregir. La escuela nos va a decir, el adulto va a decir: no es culpa tuya, pequeña futura persona, es problema de tus células. Hay que corregir la conducta de tus células. Los varillazos en las manos nunca desaparecieron, solo se trasladaron y ocultaron. Lo que introducen los psicofármacos es el nivel microscópico del castigo, oculto a plena vista, pero presente en el cuerpo y la experiencia individual. Y si bien es cierto que formalmente en casos como el diagnóstico de TDA, no es obligación la administración de pastillas, sino hasta cuando la escuela ha agotado todas las posibles soluciones anteriores, lo cierto es que el funcionamiento real del sistema educacional público no tiene la iniciativa de agotar las posibilidades, y cuando una pastilla puede resolver un problema, todos los consejos a los apoderados van a apuntar a: hágalo, llévelo al neurólogo, le va a hacer bien, le va a ir mejor. La fila de estudiantes que se hacen antes de la hora de almuerzo en el lugar donde los chiquillos tienen los pastilleros evidencia esta situación. El movimiento estudiantil, de hecho, da cuenta de la necesidad de revertir esta situación, cuando en el año 2011 incluye en su petitorio la demanda por disminuir las dosis de Ritalin, constatando el desproporcionado nivel de diagnóstico de TDA y los efectos del psicofármaco. Lamentablemente, sin embargo, en el reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se da cuenta de que la importación de metilfenidato en Chile aumentó un 400% entre el 2005 y el 2015. ¿Pero es medicalizar todo lo que se puede hacer? Claro que no. Para el poder ha sido un constante desafío también el predecir, no solo castigar. Y para predecir lo que se han ido construyendo por parte del Estado, son mecanismos cada vez más rápidos e interconectados para cruzar la información proveniente de profesionales sociales y de la salud, con el objetivo de predecir la aparición de conductas indeseables, a través de instrumentos que permitan elaborar perfiles de conducta y predicción de conductas de riesgo. Papeles de antecedentes e historiales. En Chile, el programa de Habilidades para la Vida utiliza instrumentos como el TOCA-R para la detección temprana de factores de riesgo, que en conjunto con los reportes de todas las redes que conforman los servicios de una red comunal, como consultorios, escuelas, hospitales, etc., van elaborando en conjunto etiquetas de riesgo, semáforos por colores que expresan el nivel de riesgo, y que gracias al desarrollo de programas computacionales en los que todo está en red, como el PAD, que fue o es en Peñalolén, a cargo del Ministerio del Interior, por cierto, o el MAT en Puente Alto, por identificar solo algunos programas que ya existen. Tenemos al alcance de un clic sobre el nombre o root de una persona todas las relaciones familiares y todos los antecedentes que se encuentren en cualquiera de los sistemas públicos que haya visitado. Todo por el bien superior del niño, por supuesto. No es por supuesto que se quieran elaborar detallados historiales y papeles de antecedentes de personas a las que pudiésemos negarles la matrícula del colegio, un trabajo, la posibilidad de empezar de cero en otro lugar, o simplemente no estar expuesta al escrutinio de quién sabe quién. Claro que no. Lo que se ha explicado es que la utilidad de estos programas es mejorar el flujo de información y que, por ejemplo, si necesitamos contactar a un niño
que no está viniendo a la escuela, podemos hacer clic en su nombre. Se va a desplegar su grupo familiar. Podemos clicar en el nombre de la madre, por ejemplo, y revisar cuándo tiene la próxima hora al consultorio. Y así de esta manera podemos saber que la mamá va a estar allá y le podemos hacer una visita y entregarle una citación. Como si esa explicación no fuese menos que espeluznante. Revisar cómo se construyen los índices va a ser un tema en sí mismo. Vamos a encontrar, por ejemplo, que ser hijo de padres separados y no poseer familia nuclear suma puntos para ser considerado potencialmente riesgoso. Como Foucault ya lo ha descrito, la organización de la sociedad actual se explica con la imagen de una ciudad en estado de peste, donde lo fundamental de esta no es la expulsión del enfermo, como lo era la ciudad que expulsa al leproso y termina con la enfermedad, sino que lo principal es el constante estado de vigilancia y gestión que requiere una ciudad en cuarentena, en la que cualquiera puede estar potencialmente infectado si no se somete a las directrices de quienes elaboran una serie de reglamentos, análisis del territorio, estadística de la población y reconocimiento de cada barrio, casa y cuerpo. Datos observables, entonces, que nos permiten calcular y controlar. Número 2. Construcción del sujeto de lo normal deseable versus lo anormal indeseable. ¿Por qué cuesta tanto convivir con lo distinto? Tal vez una de las situaciones que más viene tensionando la cotidianidad escolar tiene que ver con la incorporación en aumento progresivo de estudiantes provenientes de programas de educación especial a escuelas de enseñanza regular. Este ha sido un proceso continuado que va desde la creación de las escuelas especiales en 1852, pasando por la creación de los grupos diferenciales, a la creación de los programas de integración con la década de los 90 y la promulgación del decreto 170 al final de la primera década del 2000. Marcando un hito en este proceso, a mediados del siglo XX, en la década de los 60, el danés Mads Mikkelsen postula con efecto a nivel global el principio de normalización, donde lo que se espera es que las personas designadas como, abro comillas, deficientes mentales lleven una existencia lo más normal posible. Cierro comillas. ¿Deficiente en torno a qué? Se pregunta. ¿Normal en torno a quién? ¿Por qué se configura como deseable ser lo más normal posible? Foucault, por su parte, construye el grupo de los anormales en torno al devenir de tres sujetos: al monstruo humano, al individuo a corregir y al niño masturbador. No nos vamos a detener cada uno de esos, pero vamos a mencionar que propone la noción de monstruo moral para dar cuenta de un proceso histórico en el que se invierte la idea de que el individuo monstruoso representa una posible criminalidad, a la idea de que todo criminal en su naturaleza puede ser un monstruo. Esto es importante porque nos va introduciendo también a la idea de que, como lo monstruoso tiene un componente biológico, si todo criminal en su naturaleza es monstruoso, significa que todo criminal entonces tiene un componente biológico que explica su existencia. Se va instalando la idea de que podría ser genética, acaso, por ejemplo, la criminalidad. Entonces, toda transgresión biológica lleva de forma parasitaria una transgresión moral. Hay en ese cuerpo, distinto a mi cuerpo que creo normal, hay algo que me ofende. Lo que hay luego es la noción de que quien transgrede la ley moral debe tener en su origen una deformación biológica, celular o hormonal. Puede ser, por ejemplo, que un estudiante disruptivo que escupe, grita y llora, o bien uno que no entiende las bromas, que le cuesten demasiado alguna materia o que sean demasiado tímidos, puedan encontrar una causa biológica como explicación a sus conductas. ¿Será que los inadaptados de la escuela tengan en sus células algo que les impide vivir un proceso escolar normal? ¿Será que tal vez si va al neurólogo o al psiquiatra ahí lo puedan ayudar? La corporalidad Down es observable, pero indeseable para nuestra cotidianidad, para nuestra mediocridad normal de lo plano o lo no tan llamativo. Ni siquiera en el sentido que declara Leonor Silvestri nos parece deseable, en tanto posibilidad de conocer formas e intensidad de vivir la experiencia de regocijo de manera tan intensa que el cuerpo vibre, grite y haga ruidos. Pero tampoco en el caso del autismo o de lo que el saber biomédico ha etiquetado como un trastorno del espectro autista, pues si bien sus cuerpos pasan desapercibidos, hay una forma de relacionarse y afectarse con la realidad que causa profunda extrañeza. ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene este niñito? Va a increpar la escuela, cuando la diferencia va a ser invisible. A través de la relación amigo-enemigo de Schmidt, la diferencia existencial del extraño representa un peligro para nosotros. Para Deleuze, por ejemplo, la constitución de lo diferente, de lo patológico, destruye la buena voluntad del alma bella, para dar cuenta de esta interpelación agresiva que nos produce la diferencia. Para Estrella de Diego, el problema de lo anormal, de lo indeseable, es que su sola existencia presenta el resquebrajamiento de un sujeto esencial que narra o impone una mirada única al mundo,
implica un lector, espectador, tambaleando su posición tradicional de poder. Porque la presencia de lo monstruoso o anormal es en sí misma la expresión del problema de lo distinto y de su naturaleza imprecisa. La institución escolar increpa, alegando que cómo lo voy a tener en mi sala si ni siquiera sé su diagnóstico. O y se tomó la pastilla porque estuvo toda la clase haciendo desorden. O el clásico cuando un estudiante ha cambiado finalmente su conducta de una indeseable a una deseable, a decir, eso eran las pastillas, le han hecho bien. Pareciera ser que anterior al conocimiento de la persona, el diagnóstico permite la cura de antemano de lo que me parecerá inevitablemente extraño. Al estudiar el dispositivo terapéutico en la cárcel, Álvaro Garraud se pregunta, ¿qué es la terapia? Sino un proyecto de construcción del ser funcional a una reinserción subjetivada, sujeto de él y al flujo de la verdad demostrativa de lo real capitalista. La pregunta acá es por el sentido del dispositivo terapéutico en el contexto carcelario y por su aplicación a través de la unidad terapéutica educativa. En las cárceles, así como en las escuelas, se han venido desarrollando modificaciones constantes y progresivas de incorporación del modelo terapéutico al gobierno de cada una de estas instituciones. Si lo terapéutico es lo que introduce la posibilidad de curar, lo que introduce en la cárcel es la capacidad de curar y reinsertar. La cura-reinserción queda zanjada cuando finalmente se ha completado su integración laboral. Cura y reinserción, como fin último del proceso terapéutico, es la conciliación de la funcionalidad de la realidad capitalista, nos anuncia Garraud. Si este es el rol que cumple el dispositivo terapéutico en la escuela, en la cárcel, ¿cómo será la situación en una institución paralela como lo es la escuela? En la escuela lo que se ha delimitado como currículum funcional, el lenguaje pedagógico, responde justamente a la evaluación y los contenidos de las habilidades que potencian la capacidad de resolver, con independencia de necesidades actuales o sobre todo futuras. Sería más o menos como la primera reinserción, o sea, la primera inserción, en referencia a la reinserción como lo hemos visto recién. Con la implementación del principio de normalización de los 60 en adelante, lo que se empieza a desarrollar a nivel mundial es un proceso de integración en dos niveles, integración escolar e integración laboral. Lo que se va desarrollando entonces es la capacidad incipiente de conseguir un trabajo. Esto es importante, recordar por ejemplo que un criterio clínico de evaluar en los procesos terapéuticos es la capacidad de permanencia en los trabajos. La psicología va desarrollando conceptos como habilidades socioadaptativas para ir midiendo el grado de autonomía con que se desenvuelve la persona en su vida cotidiana. Y para eso se evalúan criterios como, por ejemplo, saber manejar dinero, saber pedir hora al médico, mantener ordenado el puesto de trabajo, la capacidad de recibir órdenes, de controlar su puntualidad al ingreso de la jornada y de los recreos, y por supuesto de reconocer autoridades. ¿Será que nuestros criterios para evaluar el desempeño de nuestro currículo funcional, elemento clave de las políticas de inclusión, tenga que ver justamente con la mayor o menor capacidad de ser productivos? Si bien las discusiones en torno a la inclusión y las distinciones que se hacen de la integración y normalización, el cambio de paradigma que propone el modelo social de la discapacidad y las propuestas de escuela inclusiva tienden a promover, en cierta manera, otra forma de relacionarse con la diferencia, las nociones de lo sano, lo normal y lo deseable persisten como subalternizantes de lo que se designa como anormal o patológico. Propongo revisar los efectos que ha tenido la incorporación de un lenguaje que etiqueta a los niños inquietos como un trastorno y consecuentemente como medicalizables, y a los efectos que tenemos como profesionales que junto a otros profesionales van a producir información de personas, de niñas, de niños, de niños, que luego van a entrar en la vorágine de los canales interconectados de información digital con fines que no podemos alcanzar a predecir. Propongo repensar la necesidad de incluir y ver si tal vez no es mejor expandir, como lo ha señalado Silvestre, expandir la forma de afectarse, de comunicarse, de reconocerse y de relacionarse. Ver hasta dónde la exigencia de cuerpos productivos nos pone una piedra de tope a esta expansión y permitir entonces la existencia de otras formas de existir.